tema que nos convoca hoy es el orden internacional de posguerra fría y los tópicos que se van a desarrollar es el nuevo papel de las Naciones Unidas como organismo de gobernanza y de equilibrio global, el mundo tras la caída del muro de Berlín, los resultados de esto, la reagrupación demográficamente de la Unión Europea, de aquellos países que salieron de la cortina de hierro, el proceso de desintegración de la Unión Soviética, la disputa de los Balcanes, la Primera Guerra del Golfo y la situación de Medio Oriente, la globalización y sus efectos a partir de los postulados, de los 10 postulados del Consenso de Washington, y la guerra preventiva y China como actor global. Nos acompañan hoy Thelma Luzzani. Yo creo que ninguno de los dos merece presentación, porque ya los conocen todos, pero vamos a cumplir con la formalidad. Thelma Luzzani es periodista de política internacional, cubrió hechos relevantes de la segunda mitad del siglo XX, como la caída de la Unión Soviética o la guerra India-Pakistán en 1998, o la guerra Israel-Líbano en 2006, para el diario Clarín. Fue co-conductora del programa de TV Visión 7 Internacional y dejada cesante sin motivo justificado por el actual gobierno. El 26 de septiembre de 2013, la legislatura de la provincia de Neuquén declaró su libro Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, de interés legislativo y su divulgación en colegios de nivel medio de la provincia. Actualmente conduce Voces del Mundo, programa diario de política internacional que se emite por AM 770, Radio Cooperativa y por Sputnik. A la derecha está el periodista Marcelo Ramírez, que es analista geopolítico, director de contenidos de Asia TV y co-conductor del programa Humo y Espejos. ¿Quién empieza? Para ordenarnos, le voy a pedir a los panelistas que tenemos unos 20-25 minutos cada uno para después hacer una rueda de preguntas. Bueno, vos me avisás, cualquier cosa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar entonces con, efectivamente, a ver si las placas aparecen, con este periodo que indicó Ali, ¿no? El de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética, que es el que marca verdaderamente un cambio, y en mi opinión aún seguimos sufriendo las consecuencias de esto, y todo lo vinculado con la postguerra fría. A ver si... No sé cómo es. Bueno, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial son importantes porque realmente a partir de ese momento se da un quiebre, un cambio de paradigma fundamental, un cambio drástico de las fuerzas mundiales, ¿no? Hasta aquel momento Gran Bretaña era la gran potencia mundial, Europa entra en su clara declinación, una Europa exhausta después de la guerra, y el Reino Unido como gran potencia es reemplazada por Estados Unidos. Hay también un colapso de los sistemas monárquicos, algunos quedan todavía vigentes, como el de España, pero obviamente sin ningún tipo de poder, pero es importante esto porque desaparece como sistema, salvo en algunos lugares en el Medio Oriente, como Arabia Saudita. Y el eje fundamental se centra en el Atlántico, o sea, pasa el poder de Europa a América y el poder se centra en el Atlántico. Esto es importante porque ahora lo que estamos viendo es muy probablemente que vuelva un desplazamiento del eje del Atlántico al Pacífico, justamente. Y aparece como novedad el tema de un sistema bipolar, es decir, a partir de los acuerdos de Yalta de 1945, cuando inmediatamente termina la guerra, aparece Gran Bretaña en la figura de Churchill, Estados Unidos, Roosevelt, que muere pronto y después lo sigue Truman, y Stalin como figura de la Unión Soviética, de alguna manera siendo una organización que divide el mundo en zonas que van a prácticamente regir hasta 1991, el año en que colapsa la Unión Soviética. Algunos ponen la fecha en 1989, el año que viene van a ser 30 años de la caída del muro, ¿no? Que fue en noviembre de 1989. Ciertamente la caída del muro anunciaba
ya esta situación, cataclismo, digamos, mundial que se avecinaba, pero bueno, la fecha real del fin de la bipolaridad y de la Guerra Fría es cuando cae la Unión Soviética, es decir, cuando la Unión Soviética, las 15 repúblicas que la conformaban, se autodeclaran repúblicas independientes. El poder central de Moscú intenta lo que se llamó la CEI, una comunidad de estados independientes con Ucrania y con Bielorrusia, pero bueno, esto no se sostuvo en el tiempo. Y de hecho lo que vimos en el inmediato colapso de la Unión Soviética fue un ingreso, pero bueno, me estoy adelantando un poco, pero de alguna manera un reacomodamiento de lo que era la Unión Soviética, o lo que quedó siendo Rusia, la República Federal de Rusia, en el sistema neoliberal que iba a ser el imperante. Lo que se termina también, mejor dicho, lo que empieza con el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se va a terminar con la Guerra Fría, es la estrategia de Estados Unidos de lo que se llamó como contención, ¿no? Y esto me interesa porque yo creo que todos saben esta rivalidad permanente entre lo que eran esas dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, que rivalizaban en todo, en la carrera armamentista, en la carrera por el espacio, también distintas guerras en el mundo. Pero lo que me parece interesante para nuestra región, para entender un poco lo que también nos pasa a nosotros, tiene que ver con la política que se dio Estados Unidos a sí misma, la política que los estrategas, sobre todo uno llamado Nicholas Skipman, no, sería la otra, a ver si se lo puedo pasar. Sí, ahí está. Nicholas Skipman es la estrategia que se conoció como la estrategia de la contención. Esta estrategia se piensa ya en 1942, previendo cómo se iba a terminar esa guerra. O sea, Estados Unidos tenía dos planes. Uno, que era el que ellos pensaban que iba a suceder, que era que iba a ganar Alemania. Pero bueno, el otro era el que efectivamente sucedió, y es que Alemania perdió y ganó el eje, digamos, los aliados con esa alianza con la Unión Soviética. Y lo que es interesante de la política de contención en relación a nosotros es que divide esa estrategia dividía ya el continente en dos. Lo que ellos llamaban un área mediterránea, que estaba conformada por México, o sea, de Estados Unidos para abajo, México, América Central, el Caribe, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde Estados Unidos tenía una supremacía. En esta estrategia se indicaban a sí mismos tener una supremacía absoluta, una supremacía indiscutida. Yo ahí puse un textual de ese documento de Nicholas Skipman que dice: a todos los efectos se trata de un mar cerrado cuyas llaves nos pertenecen, o sea, pensando el mar Caribe como un mar interior, ¿no? Ellos piensen Colombia, Ecuador y Venezuela para arriba. Esta región debe quedar siempre en una posición de absoluta dependencia con Estados Unidos. Esta estrategia básica, por supuesto que no ha cambiado en líneas generales, van cambiando las tácticas para lograr estas cosas. Pero esto es importante para tomar en cuenta la importancia que tiene Venezuela, Colombia y Ecuador para la propia hegemonía norteamericana, para poder proyectarse como una potencia mundial. Y esto que en este momento no era la única potencia. Y esto es importante porque, fíjense ustedes, el resto, o sea, de Venezuela o de Colombia y Ecuador para abajo, o sea, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, pero este documento al que yo hago referencia subrayan sobre todo el papel de Brasil, de Argentina y de Chile. Dicen, los países situados fuera de nuestra zona inmediata de supremacía pueden intentar contrabalancear nuestro poder a través de una acción común o mediante el uso de influencias de afuera del hemisferio.
esta amenaza a la hegemonía de Estados Unidos tendrá que ser respondida mediante la guerra. Es decir, esto creo que queda bien claro la posición de ese momento y que se puede continuar hoy día de Estados Unidos. También quiero recordar, seguramente lo saben, pero es importante, que hay 3 países que Estados Unidos da un apoyo incondicional en todos los sentidos, en dinero, en asesores y en política, que son Israel en primer lugar, porque por supuesto significa el control de Oriente Medio, Egipto en segundo lugar, porque es fundamental justamente para sostener ese lugar de Oriente Medio, y Colombia. Colombia es el tercer país el que más ayuda Estados Unidos, da ayuda a Estados Unidos en el mundo. Y es claro porque es la puerta hacia América del Sur. Entonces, a partir del triunfo en 1945, se diseña Estados Unidos como mayor potencia global, es el mayor acreedor mundial, la mayor economía también, tiene una decisión, en mi opinión, muy inteligente, que es, decide rearmar y desarrollar, o sobre todo desarrollar económicamente a sus enemigos. Recordemos que Alemania en este conflicto era el rival de Estados Unidos. Sin embargo, a través del Plan Marshall, justamente porque tiene claro que el rival era la Unión Soviética y que había que debilitar y luchar contra la Unión Soviética, la medida que toma es el Plan Marshall, es un plan de desarrollo, de recuperación y desarrollo de Europa, incluyendo aquellos que habían sido sus rivales. Lo mismo sucede con Japón en Asia, es decir, al mismo tiempo que los vuelve sumisos, es decir, los controla, porque ni Alemania ni Japón podían desarrollar, tenían constituciones totalmente digitadas y no tenían posibilidad de tener un desarrollo militar hasta hace muy poco tiempo, hasta justamente después de la caída de la Unión Soviética, que eso cambia. A pesar de que tenía cierto control, de todas maneras apoya económicamente para darles poder a nivel global, ¿no? Entonces tenemos que Estados Unidos diseña ese poder de estas maneras, creando organismos internacionales, un poco estaba lo que hablaban Ali del papel de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, lo creen en 1945. En 1945 la ONU y el Consejo de Seguridad. En 1948 la OEA, y esto es importantísimo para nosotros porque cuando se firma la Carta de San Francisco, la de 1945, que diseñan cómo va a ser los organismos internacionales que van a dirimir cualquier conflicto que haya, Estados Unidos hace una aclaración, y es que todo lo que suceda en el continente americano no va a ser tratado en Naciones Unidas, sino que va a ser tratado en un organismo especial, paralelo, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se crea en 1948 en Bogotá, justamente el día en que matan a Eleazar Gaitán, y que desencadena de alguna manera el conflicto que todavía hoy Colombia sigue viviendo. El mismo periodo, en 1948, fue cuando se funda la OEA en Bogotá. Esto es a nivel político. Después hay una arquitectura económica, también pensada en el mismo sentido, el Fondo Monetario Internacional, en los encuentros de Bretton Woods, 1944, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, que después ahora se llama Banco Mundial. Y lo que les comenté antes, el Plan de Recuperación de Europa o el Plan Marshall. También hay una recomposición del sistema de espionaje o de control militar. En 1942 se crea la Junta Interamericana de Defensa, que todavía existe y todavía se reúnen. Es, como su nombre lo indica, una junta donde todas las fuerzas, los jefes de Estado Mayor de nuestros países se reúnen con el jefe del Pentágono, bueno, en teoría para intercambiar información, seamos claros, es para recibir
propuestas, órdenes o planes, ¿no? Es decir, cada jefe de las Fuerzas Armadas, cada comandante en jefe de las tres fuerzas o de las Fuerzas Armadas del lugar se reúnen una vez al año en la Junta Interamericana de Defensa. En 1947, bueno, se crea la CIA, y también la Agencia Nacional de Seguridad, para coordinar, obviamente, el espionaje y la diplomacia. El TIAR, que seguramente ustedes conocen muy bien, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, también interesante porque cuando se crea en el año 47, en realidad Estados Unidos no tenía tan claro lo que podía pasar con Europa, porque recuerden que como hasta la Segunda Guerra Mundial eran los países europeos los que tenían mayor control de nuestra región, lo que trata Estados Unidos con el TIAR es de evitar que, por ejemplo, Gran Bretaña o Alemania o Francia tengan incidencia en las políticas de América Latina. O sea, se quiere asegurar el control de América Latina. Entonces, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que decía que si uno de los países del continente era atacado, afectado o lo que fuere por un país extracontinental que no fuera americano, entonces todos los países tenían que ayudarlo. Obviamente Estados Unidos lo pensó para sí mismo. Si yo me involucro en una guerra con el Reino Unido, con Alemania o con la Unión Soviética, todos los países del continente se van a ver obligados a ayudarme con soldados, con alimentos, con materiales estratégicos, con lo que fuere, con recursos naturales. Ciertamente eso no pasó, lo que pasó era algo inesperado para Estados Unidos y fue que efectivamente un país de América fue atacado por una potencia o por un país extracontinental. Y ese país fue Argentina. Argentina fue atacado por un país extracontinental, por el Reino Unido, y se apeló al TIAR, justamente a que todos los países, incluyendo Estados Unidos, debería habernos ayudado en la guerra de Malvinas, cosa que obviamente, como saben, no sucedió. O sea que el tratado era para el caso de que necesitara Estados Unidos nada más. Y en 1948 se crea la OTAN, un poco con la misma idea, o sea, una organización militar, pero en este caso europea. Bueno, vamos entonces a, una vez sabiendo cómo era esta arquitectura de la Guerra Fría, lo que pasa en la década del 90, como comenté al principio, es que se produce el colapso de la Unión Soviética y ahí aparece lo que sí yo creo, las grandes directrices del momento en que estamos viviendo hoy, aunque con modificaciones, porque es un proceso que todavía yo creo no terminó y sobre todo al comienzo del siglo XXI aparece otra nueva etapa de este proceso. Lo podemos ubicar, yo lo pongo el 11 de septiembre o la caída de las Torres Gemelas, pero la verdad es que es una fecha para orientarlos, pero no es necesariamente que haya sido esa fecha cuando empieza el cambio, ¿no? Como todo cambio es un proceso que no tiene un momento específico, salvo en este caso que con el fin del mundo bipolar aparecen varios elementos interesantes. Por un lado, Estados Unidos obviamente termina con esta estrategia de la contención, esta pelea con la Unión Soviética, y se prepara como única potencia mundial, y según ellos, para todo el siglo XXI. O sea, aparece el nuevo, lo que ellos llaman, el documento que ellos llaman, el nuevo siglo americano, que era el siglo XXI. Es decir, se imaginan a sí mismos como gran potencia mundial, controlando todo el planeta. Esto significa, obviamente, unos cambios en todos los planos, cultural, militar, económico, político. Por ejemplo, yo puse acá algunos elementos. En el discurso posterior a la caída de la Unión Soviética, un elemento muy importante en la batalla cultural era hacer creer que el capitalismo era el único sistema o el mejor sistema posible. Digamos, la caída de la Unión Soviética significó
por muchos años que se había vedado cualquier otra opción de sistema político en el mundo. Y esto es importante porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el achicamiento del Estado, o con las privatizaciones, con la expansión del mercado, con la convicción de que el mejor sistema económico o el sistema económico imperante es la economía de mercado. Todo esto tiene que ver con ese momento, digamos. Aparece entonces el capitalismo, no ellos dicen el capitalismo salvaje, pero bueno, fue efectivamente el que terminó siendo el capitalismo como el mejor sistema posible. Aparece una necesidad, digamos, bueno, un aprovechamiento de las circunstancias para captar y cooptar todos aquellos territorios que antes estaban bajo influencia soviética, y no solo cooptarlos como mercado para sus bienes, sino también cooptarlos desde el punto de vista de los valores y desde el punto de vista ideológico. Apareció en ese sentido la palabra globalización. Empezó a hacerse muy conocida la palabra globalización, que de alguna manera representaba esto. Otro elemento importante fue lo que se conoció como el pensamiento único. En inglés son las siglas TINA, que es There is no alternative, o sea, que no hay ninguna otra alternativa al capitalismo. Esto fue un modelo de pensamiento que imperó muy fuertemente en los 90. Después se fue, por eso digo, el siglo XXI empezó a desarmar todo esto. Pero lo que fue la década del 90, esto fue con muchísima fuerza. Desapareció un concepto que era muy de la Guerra Fría, que era el mundo libre, porque estaba el mundo libre, que era el del capitalismo, versus el mundo totalitario, que era el mundo del socialismo, la Unión Soviética. Desaparece y aparece la comunidad internacional, que esconde, bajo la figura de un grupo, el grupo de los 8, el grupo de los 7, un grupo muy pequeño de potencia, una suerte de consenso mundial, por supuesto inexistente, pero aparece esto como gran fuerza disuasora en las distintas políticas. Y hay un cambio, evidentemente, en el paradigma de seguridad. Ya todos los emprendimientos, todas las guerras y las acciones diplomáticas o militares que fueron teniendo lugar en la Guerra Fría tenían como claro relato el peligro rojo, el avance del comunismo, etcétera. Es decir, todas las dictaduras que nosotros tuvimos que comer en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, tenían que ver con el peligro del comunismo. Esto, obviamente, caída la Unión Soviética, ese discurso del combate al comunismo, el combate al rojo, también quedó en desuso y aparecieron las nuevas amenazas. Las nuevas amenazas todavía es el argumento, la justificación que Estados Unidos usa actualmente. Y las nuevas amenazas son el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y los desastres naturales, que mucho más interesantes de la perspectiva discursiva que lo que fuera un ejército rojo o un partido comunista, que eran localizables, tenían personas que lo dirigían. Esto, es decir, los desastres naturales, los huracanes, los terremotos, el crimen organizado, digamos, son entidades mucho más ubicuas, mucho menos, con menos posibilidades de eliminar finalmente, si son casi enemigos eternos, ¿no? Ya termino. Solo que me tengo que acordar cómo es esto. Entonces, estábamos hablando del cambio de paradigma político, cultural y económico, el neoliberalismo, como les dije yo, el fin del estado de bienestar, que es el correlato. Empieza a predominar el capitalismo financiero. Hay un poder creciente de las multinacionales sobre los estados, incluso se empiezan a reformar algunas legislaciones por las cuales, por ejemplo, las multinacionales no pueden ser, si hay algún tipo de pelea o de situación legal, no se dirimen en tribunales nacionales, locales, sino en tribunales internacionales, por ejemplo, el caso del CIADI. Aparecen las deslocalizaciones de las multinacionales. En la dimensión militar
internamente, incluso en los Estados Unidos, hay un claro desbalance a favor del componente militar, es decir, el Pentágono empieza cada vez a tener más peso y menos peso la parte diplomática, o sea, el Departamento de Estado. Hoy día empezó, antes solamente en época de guerra un general podía ocupar el lugar de la diplomacia. Ya en este momento aparece Colin Powell, que era un general, como secretario de Estado, es decir, como canciller. Hay una clara expansión de lo que tiene que ver con procesos militares, ocupaciones militares, un cambio en los valores, muy importante, por supuesto, y en esta dimensión militar una expansión de la OTAN, que es una alianza, como comenté, europea, del Atlántico Norte, que deja de ser defensiva, había sido creada por miedo a una invasión soviética, deja de ser defensiva y se vuelve ofensiva, y no solamente para el continente europeo, sino para cualquier lugar. Libia, Afganistán, lo que fuere. Es decir, los primeros pasos fueron dados en Europa, efectivamente, después de la guerra de los Balcanes. Pero ya hoy día la OTAN no se limita al territorio europeo. En el caso de América Latina, se dieron el fin de las dictaduras, pero una mayor presencia del Pentágono. Fíjense que justamente en esa época es cuando aparece la base de Manta y otras bases en América Latina. Y bueno, para terminar, segunda etapa, digamos, de este proceso de fin de la Guerra Fría, se produce una aparición de rivales. Lo más interesante es que a ese proyecto que tenía Estados Unidos de potencia única mundial, lo más interesante es que el primer rival aparece acá, en América Latina. No aparece ni en China ni en Rusia. El primer rival aparece en América Latina y es el primer cuestionamiento al neoliberalismo aparece en nuestra región, 1999, con la elección de Hugo Chávez, y a partir de allí, ustedes saben muy bien, todos los gobiernos que se sucedieron aparecen como el primer cuestionamiento a ese sistema supuestamente que no tenía alternativa. Y ahí es también interesante dos cosas. Después Marcelo seguramente se va a explayar más sobre China y otras cosas. Dos cosas. Por un lado, que Estados Unidos tuvo respuestas desde la hora cero. No solo ahora se están por cumplir el 11 y el 12 de abril un nuevo aniversario del golpe del año 2002 contra Hugo Chávez. Ya desde el año 2002 empieza a tratar de combatir ese movimiento de contestación que aparece en América Latina. Pero en 2008 aparece la movilización de la Cuarta Flota, en el año 2009 un golpe contra Honduras, en el 2012 contra Paraguay, en el 2016 contra Dilma en Brasil, y dos fallidos, como fue el de Bolivia en el año 2008 contra Evo Morales y en el año 2010 contra Correa, ¿no? Esos dos fallidos fueron frenados por UNASUR. Entonces aparecen en este momento tres rivales, digamos, que desestabilizan este mundo unipolar que se imaginaba Estados Unidos, y es China como obviamente gran actor comercial y gran actor ahora estratégico, yo creo que a nivel militar también, y Rusia, que se recupera como actor global. Bueno, después seguimos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya Telma creo que hizo un raconto de todo lo que pasó en el siglo XX, así que en ese sentido creo que mucho no ha dejado para tocar. Sí, mi intención era en esta charla poder trazar un marco contenedor de las estrategias generales que tienen las naciones y entender el porqué de los procesos que se dan. Porque nosotros describimos los procesos, pero a veces nos cuesta entenderlo. Y creo que el gran desafío en esta historia sería poder tener las herramientas como para cualquier suceso que pase, poder encuadrarlo y entender a qué apunta. En un momento Telma nombraba a Spackman, a Nicholas Spackman. Spackman era, como bien decía, un asesor
que traza la estrategia de Estados Unidos en el siglo XX, cómo Estados Unidos iba a desenvolver su poderío. Pero Spykman, para hacer eso, había tomado una teoría de un británico, Mackinder, que quizá algunos que ya han escuchado hablar de él, que hablaba que para controlar el mundo realmente había que controlar lo que era su centro, que él denominaba Heartland, que era lo que podíamos hablar, que hoy ubicaríamos eso en lo que es el Asia Central, Euroasia. Esa zona central era como ya le decía, el pivot mundial. Y sobre eso había una segunda civilización que era la atlantista, que era todo lo que rodeaba lo insular, todo lo que rodeaba esa parte central del mundo. Y esa lucha se dirimía en un cinturón que llamaba Rimland. Cuando nosotros vemos lo que hace Spykman, nosotros vemos que está aplicando esos conceptos. Todas las luchas que se van dando, Medio Oriente, Mar de China, Sudeste Asiático, Europa Oriental, es todo ese cinturón que rodea esa zona central. ¿Por qué es importante esto? Pues yo creo que en realidad hay algunos teóricos, sobre todo que vienen un poco del lado de Rusia, que empiezan a plantear que no solamente las ideologías son los que marcan los procesos históricos, sino que hay algo que es subyacente, que es más profundo, que es esto que estaba hablando Mackinder. Si uno ve, por ejemplo, las invasiones napoleónicas, o ve los objetivos de Hitler cuando intenta invadir a Rusia, nosotros vemos cómo se aplica nuevamente esta teoría. Entonces, lo que algunos elaboran es que, en realidad, como para justificar las necesidades que tienen estas civilizaciones en pugna, se necesitan elaborar precisamente teorías ideológicas que después van a chocar entre sí. Entonces nosotros podemos acá encontrar como que desde el eje atlántico, que encabezaría en ese caso el Reino Unido, se desarrolla un sistema capitalista que es el que va a ir invadiendo al resto del mundo y va a chocar con una visión diferente, que también tal vez es capitalista, pero es diferente en lo que tiene que ver con ese Heartland, que es lo que hace Rusia y es lo que termina prosperando la revolución socialista. Entonces tenemos una confrontación ideológica, pero que tiene una base estructural mucho más profunda. Y que esa base se va a seguir repitiendo, porque una vez que cae la Unión Soviética, sigue la confrontación, porque ya no habría sentido. ¿Por qué si el capitalismo triunfa sigue esa ofensiva de la OTAN avanzando sobre las naciones europeas de Europa Oriental, por ejemplo, para llegar a controlar a Rusia? Precisamente porque el objetivo es otro, o sea, no es único el tema este que estamos viendo. Entonces, entendiendo esta base, podemos saber cuáles son las fuerzas que están en pugna. Ese capitalismo occidental sufre una mutación. A principios de la década del 70, Estados Unidos deja de lado el patrón oro. ¿Por qué es importante eso? Eso libera fuerzas financieras que van a ser el germen de lo que hoy es el globalismo. Las corporaciones, sobre todo lo que prima en lo que es especulativo por sobre lo productivo, empieza a tener un punto de inflexión a partir de los años 70. Y es un proceso que se va consolidando hasta que termina por explotar luego de la caída de la Unión Soviética. O sea, una vez eliminado el enemigo comunista, socialista, que amenazaba eso, se pudo directamente ya avanzar con ese proceso financiero que para tener una idea muy somera, creo que si hay algún economista lo va a poder explicar mejor que yo, pero para tener una idea de lo que significa la especulación, se calcula, por ejemplo, que por cada dólar que se negocia en petróleo, hay 23 dólares más en especulación, en contratos petroleros a futuro. O sea, el nivel especulativo que ha permitido ese crecimiento es enorme. Entonces, uno lo que va viendo es que en el mundo actual comienza a surgir entonces una fuerza globalizadora. Esa fuerza globalizadora que no tiene un rival definido a partir de la década del 90, como le decía, necesita tener las manos libres para poder seguir avanzando en sus procesos. ¿Qué significa tener las manos libres?
tener estados débiles que no puedan ponerle un corset, un marco a ese avance globalizador. Eso explica también la aparición entonces de los tratados, de la cantidad de tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio lo que terminan haciendo es trazando un marco referencial que favorece a las corporaciones. Si uno presta atención, normalmente hay una serie de obligaciones que bajan la capacidad soberana de un país para poner sus propias leyes y en caso de diferencias inclusive se terminan dirimiendo en lugares como el CIADI, que básicamente el CIADI es un organismo totalmente controlado por las corporaciones. Entonces, ahí tenemos un primer modelo y una fuerza globalizadora que es la que se posiciona y que a partir de la década del 90 parecía que iba a ser invencible. Contra esto, ¿qué surge? El globalismo necesita tener una libre circulación de capitales y además necesita no solo eso, sino aprovechar al máximo los recursos. ¿Eso qué significa? Si hay un obrero en Alemania o en Estados Unidos que gana $5.000 por mes y hay uno en Laos que gana 100, ¿por qué voy a pagarle $5.000 al que está en Estados Unidos? Voy a producir en el sudeste asiático. Y eso es la relocalización de las estructuras productivas. Estados Unidos, entonces, empieza a sufrirlo y lo mismo empieza a pasar en muchos países de Europa. Empieza a sufrir un golpe severo en lo económico. Eso genera malestar y ese malestar se empieza a traducir en una serie de manifestaciones cuando surgen otros líderes, como puede ser Orbán en Hungría o Le Pen en Francia, y el más conocido es Trump. Trump viene a expresar que a los perdedores de la globalización, aquellas grandes empresas, como puede ser con el Bank of America, que no consiguen transnacionalizarse y ser de alcance mundial y saben que van a perder en esa lucha contra las corporaciones que sí lo han hecho. Se agrupan haciendo una alianza hoy táctica con los sectores desocupados, sectores de clase media, obreros que han perdido su trabajo precisamente por esa relocalización. Por eso se hablaba mucho del cinturón de óxido de Estados Unidos que apoyaba ese proceso. Entonces ahí vemos que comienza a surgir una nueva fuerza que con la victoria de Trump produce un freno al avance del globalismo. Entonces estamos viendo hoy en el mundo una lucha entre dos facciones del capital. Yo creo que hay que tener como concepto que no hay capitales buenos o malos, no hay interés, no hay naciones o sistemas buenos o malos, hay intereses diferentes. Creo que a partir de esa premisa uno entiende mejor qué es lo que está pasando. Estados Unidos hoy está en una tensión permanente entre estos dos sectores. El sector globalista, que era el que respondía a Obama, que intentó continuar con su proyecto con Hillary, y el sector nacionalista, americanista, tiene distintos nombres, le van dando distintos autores, que es el de Trump. Ese freno es aprovechado por otras potencias que venían surgiendo e intentaban desafiar al globalismo, pero estaba siendo bastante complejo el tema, y que ahora tienen un poco una posibilidad de desarrollarse más rápido, que esos son aquellos países que quedaron fuera de este proceso. Rusia, que a partir de la asunción de Putin logra sacarse un poco las cadenas de ese, como podríamos decir, anarcocapitalismo que le llevaba Yeltsin, porque era realmente una anarquía donde solo se esperaba la devastación completa de Rusia y el desmembramiento como Estado. China, que luego de las reformas de Deng comienza a generar un desarrollo económico tan profundo y tan grande que comienza a amenazar lo que era el poder hegemónico de Estados Unidos hasta ese momento. Podemos encontrar también a Irán, un país que tiene una ascendencia creciente en Medio Oriente, que si bien es persa a través del chiismo, logra que haya una amalgama de intereses en Medio Oriente y su intervención creo que ha sido tan importante como la de Rusia para conseguir que Siria siga con el gobierno de Bashar al-Assad. Tenemos algunos otros países que oscilan, que son más difíciles de entender, como es el caso de la India, que tiene una política tal vez ¿cómo podríamos decir?, de múltiples alianzas, donde en algunos aspectos se muestra liberal y prooccidental y en otros recurre a
el acercamiento a China o a Rusia, inclusive a China, con la cual tiene excelente negocio y un volumen comercial enorme, pese a las tensiones fronterizas que hay. Eso genera una tercera fuerza a nivel mundial, que es lo que podemos llamar el modelo multipolar. Tal vez nosotros, de América Latina, sería lo que más nos conviene. Si bien son todas facciones del capitalismo que se enfrentan entre sí por determinados intereses cruzados, lo que tiene el multilateralismo, el multipolarismo, es que nos permite tener un desarrollo propio. A diferencia de lo que sucede con otros sistemas, como es el globalismo, que impone su modelo sobre las demás naciones, o el nacionalismo hegemónico que es el de Trump, que básicamente es volver al Estados Unidos del pasado, al Estados Unidos de la posguerra, y que hoy coyunturalmente se cierra sobre sí mismo, pero no creo que tampoco sea el fin último de ellos. Creo que lo que a nosotros nos posibilita más es este modelo multipolar, porque nos permite seguir nuestro propio camino sin tantas interferencias externas. Esto más o menos para presentar un cuadro de la situación. Ahora, me gustaría un poco tocar el tema de cómo se produce el enfrentamiento hoy en el mundo. A veces hay cosas que uno duda a veces en cómo plantearlas, porque nosotros estamos en el medio de Occidente, y como Occidente, más allá de que no sea el Occidente de Estados Unidos y Europa Oriental, sí tenemos esa cultura occidental arraigada y somos los principales receptores de sus políticas de comunicación. Entonces, hoy vemos que los enfrentamientos que hay entre las distintas potencias de estos grupos que estaba hablando antes, se dan en una forma simultánea en muchos planos: económico, cultural, político, militar. En el caso económico, lo más claro que estamos pudiendo ver hoy es como Rusia y como China han sellado una alianza y han comenzado a crear una arquitectura global propia. O sea, ellos saben que Occidente y el sector globalista básicamente no les va a permitir seguir avanzando sobre las estructuras que controla el capitalismo occidental. Entonces han generado todo un sistema propio, incluyendo un sistema nuevo de pagos como es el SWIFT, donde ya están en condiciones de poder hacerlo a espaldas de lo que hacen las potencias occidentales. Una de las claves de este proceso es atacar las bases del poderío de Estados Unidos, que es el dólar. China empieza a generar alternativas. Esas alternativas, creo que una de las más importantes es el tema de generar contratos petroleros en yuanes. ¿Por qué? Porque una vez que Estados Unidos abandonó la conversión con el oro, lo que está pasando es que el dólar en realidad es casi una cuestión de fe y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, no hay otra forma que garantice, que explique por qué el dólar es tan demandado en el mundo. Entonces China toma conciencia de eso y dice, bueno, en primer punto, el petróleo, que hoy estamos obligados a cambiarlos por dólares, bueno, vamos a empezar a ofrecer una alternativa, ellos siendo el principal país consumidor de petróleo, una alternativa que es el contrato en yuan. Además, vamos a empezar a ofrecer las alternativas del dólar como respaldo al yuan. Rusia hace lo mismo, y uno, si ve internacionalmente, va a ver que hay un movimiento de compra de oro, salvo, bueno, en nuestro caso, que el poco oro que tenemos lo mandamos a Londres, pero en el caso internacional sí, o sea, se está posicionando porque ya se está vislumbrando una debilidad del dólar que se va a traducir seguramente en una guerra de monedas. Es todo muy incipiente, pero ese es el camino. No hay forma de evitarlo esto, porque ya China ha tomado la decisión, ya tiene las espaldas suficientes. China está vendiendo la cantidad de títulos de tesoro que tiene Estados Unidos. Hoy es el segundo tenedor después de Japón. Está ahí, la diferencia es casi mínima, cuando tenían anteriormente una cantidad muy sustancialmente superior. Eso significa que
la confrontación económica se está dando. Estados Unidos reacciona cerrando. Bueno, estamos viendo últimamente en los medios cómo empiezan las sanciones cruzadas, pero bueno, China ya es lo suficientemente fuerte para hacer eso, que casualmente es lo que había intentado hacer en su momento Gaddafi y lo que se rumoreaba que también quería hacer Hussein, que era vender el petróleo en otra moneda. Bueno, China empieza a tocar esas bases. Entonces, ¿qué diferenciaría la situación de lo que le pasó a Gaddafi? Bueno, la capacidad de China, no solo económica, sino militar. Y ahí es donde empezamos a ver las razones de la alianza con Rusia. El paraguas nuclear que le da Rusia a China y los desarrollos tecnológicos que ha mostrado y que dijo Putin hace unos días atrás, son solo una muestra de lo que significa una capacidad militar que sea absolutamente disuasiva. Estados Unidos venía trabajando en algunos proyectos como para poder romper lo que durante la Guerra Fría se llamaba la MAD, la destrucción mutua asegurada. Estados Unidos confiaba en las nuevas tecnologías de misiles hipersónicos, para poder asestar un golpe lo suficientemente fuerte y devastador para evitar que Rusia pueda devolver el golpe y quedar en una situación de indefensión. Por eso uno ve cómo también Estados Unidos posiciona los sistemas antimisiles en Europa Oriental, en Corea, en Japón, va haciendo un cinturón alrededor de esto, lo que hablamos al principio del Rimland. Ahí es donde Estados Unidos se va posicionando. ¿Por qué? Porque el objetivo era hacer un ataque realmente masivo y lo que escape a ese ataque original podría ser controlado con este sistema antimisiles. La respuesta de Putin la vimos el otro día, bueno, es la generación de misiles con velocidades tan altas que son imposibles de ser interceptados por la tecnología norteamericana actual, lo que vuelve a equilibrar la balanza. Entonces, a veces nos preguntamos también cuánto hay de apariencia y cuánto de realidades. Si uno habla de las armas nucleares, la primera respuesta que surge es, bueno, habría que eliminarlas del mundo. Paradójicamente, Rusia hoy subsiste gracias a sus armas nucleares, porque en fuerzas convencionales sería incapaz de poder resistir todavía hoy el ataque de Estados Unidos. Otro de los puntos, no sé cuánto tiempo me está quedando. Bueno, otro de los puntos que por ahí es interesante es en el plano militar, es analizar la capacidad que está teniendo hoy Estados Unidos real. Nosotros a veces nos guiamos mucho por los presupuestos nominales. Estados Unidos gasta 700.000 millones de dólares, 800.000 millones de dólares en armamento, y eso equivale a 4 veces la producción total de China, 6 veces, 7 la de Rusia. Sin embargo, hay que ver hasta dónde han avanzado los negocios dentro de Occidente. Estados Unidos hoy tiene una producción muy cara, y ha sido, creo que tan se ha corrompido tanto el negocio privado sobre los intereses nacionales, que lo que está pasando hoy con Estados Unidos es que está produciendo caro y malo. Entonces, si uno ve casi todos los desarrollos nuevos, empezando por el F-35, siguiendo por el F-35, es un avión de quinta generación que ha tenido más problemas que soluciones, carísimo, y que aparte con las nuevas tecnologías que tiene Rusia y que está desarrollando China también, su mayor arma, que era la invisibilidad, tampoco ha sido efectiva. Entonces, si no pueden conseguir eso, es un avión lento y de escasa maniobrabilidad, realmente no sirve para la función, y es el proyecto más caro en la historia. Se habla de más de $1,5 billones que ha salido ese proyecto, y es tan alto el costo que tiene que solamente se calcula que van a poder reemplazar el 40% de las aeronaves embarcadas que hoy tiene Estados Unidos en portaaviones. No puede reemplazar todo porque es muy alto el costo para afrontarlo. Y Estados Unidos ya había abandonado el F-22, que fue un proyecto de quinta generación anterior, porque era demasiado caro, si bien era más eficiente. Ahí vemos como el negocio priva. Y priva lo mismo pasa esto con el destructor Zumwalt o con los portaaviones clase Gerald Ford, que salen y los ponen a navegar con la mitad de los sistemas operando. ¿Por qué pasa eso? Nuevamente, porque las corporaciones militares están haciendo negocio. Tanto es así que están perjudicando la propia seguridad de Estados Unidos. Si uno a veces se pone un poco conspirativo, también puede pensar otra cosa.
¿están perjudicándolo a propósito o es parte de un proyecto? Es una cosa también que es más una pregunta abierta que una respuesta, porque en realidad Estados Unidos es demasiado grande para ser controlado, y si nosotros tenemos un proyecto globalizador, un proyecto que intenta ocupar todo el mundo y manejar las instituciones a su antojo, indudablemente un Estado muy fuerte tampoco sirve. Estados Unidos en algún momento se puede considerar tranquilamente que no podría ser pasible, de hecho lo vemos, pasible de ningún tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque es demasiado fuerte. Entonces, romperlo, atomizarlo, debilitarlo también es una posibilidad. Y eso también explica el surgimiento de Trump. Porque Trump surge, entre otras cosas, diciendo vamos a evitar eso. Aunque a veces nos parece un poco absurdo, en Estados Unidos hay movimientos muy fuertes que dicen nosotros estamos siendo destruidos por las propias Naciones Unidas y se oponen a que Estados Unidos incluso pertenezca a las Naciones Unidas, piden la salida de las Naciones Unidas. Entonces, a veces el mundo es un poco más complejo de lo que a veces se ven los análisis, no es tanto blanco-negro, hay muchos matices para tener en cuenta. Estados Unidos es un país demasiado complejo para entenderlo tan livianamente. No es ni bueno ni malo. Yo creo que tenemos que recambiar esa cosa de hablar del imperio a secas. Creo que hay que empezar a entender qué es Estados Unidos para ver cómo uno lo tiene que combatir. Porque si no, chocamos contra una pared. Pero bueno, volviendo al tema de los enfrentamientos, el otro gran punto de discusión es el tema cultural. Y eso creo que es un tema que a nosotros nos está pegando de lleno y es mucho más difícil de entender. Estados Unidos, sobre todo el mundo global, está generando una contracultura. Básicamente a veces se piensa que si uno ve la trayectoria, sobre todo de la izquierda europea ha sido desactivada, básicamente. Los reclamos sobre lo que es la propiedad privada, los reclamos de revolución social en serio, han ido desapareciendo a cambio de otras reivindicaciones de segundo plano. Bueno, eso no es casualidad. Cuando uno ve las fuentes de financiación, esas fuentes de financiación son las grandes corporaciones, las grandes familias norteamericanas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos están generando movimientos distractivos para evitar que nosotros comprendamos básicamente cuál es el proceso y cuando nos enfrentemos, sepamos contra qué enemigo estamos actuando. Y además, esa visión cultural está utilizándose en contra de Rusia, especialmente contra de China, contra de Irán y contra todo país que rompa ese molde. La visión, la cultura globalizadora occidental, que es de destacar a un hombre, generar un hombre individualista, egoísta, materialista, requiere la destrucción de los valores propios de cada una de la sociedad. Y ahí vemos de vuelta cómo lo que hablamos al principio de la sociedad atlantista, la sociedad marítima y la sociedad de la tierra, que de ese headline, vuelven a chocar. Por ahí me faltó decirlo al principio, pero esas dos visiones, el hombre de la tierra y el hombre de mar, son muy diferentes. El hombre de mar es un hombre que, hoy por ahí está un poco de moda hablar de sociedad fluida, es cambiante, no tiene límites, no hay fronteras en el mar. El mar cambia y se modifica permanentemente. Esa misma característica es lo que tienen las sociedades occidentales. Las sociedades de la tierra, como puede ser la eslava, la civilización rusa o la civilización china, básicamente son mucho más centradas en sus valores tradicionales. Y eso es un punto de conflicto que hoy empezamos a ver que se va dando también a nivel internacional y que se utiliza, aprovechando que los medios globalizadores, que los globalizadores cuentan con todo el aparato mediático para utilizarlo para chocar contra estos rivales, contra estos enemigos e ir desgastándolo, minándolos interiormente. No es casualidad, por ejemplo, que Putin haya echado hace unos meses atrás a la Universidad Europea que estaba asentada en San Petersburgo. Si uno habla de la Universidad Europea, se imagina una universidad, se imagina miles de alumnos, cientos de profesores. Bueno, la Universidad Europea eran nada más que 200 personas, de las cuales casi el 90% eran extranjeras. O sea, claramente estaban con el objetivo de implantar otro tipo de conductas y generar lo que hoy vemos a través de las ONGs, que es una suerte de conciencia colectiva paralela que empieza a suplantar también los propios valores del Estado.
donde ellos empiezan a decir qué está bien y qué está mal. Y son financiadas casualmente por los grupos globalizadores. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta también, porque es un arma de lucha geopolítica entre ambos sistemas. Así que, bueno, yo creo que más o menos para tener una idea de lo que estamos viviendo, creo que es bastante. Y creo que hay que tener en cuenta también un detalle como para cerrar, que la caída de Estados Unidos es marcada. O sea, de Estados Unidos, de Europa Occidental, de la civilización occidental, puede ser buena en un aspecto, pero hay que tener cuidado con algo. Los imperios normalmente, cuando caen, entran en una fase extremadamente agresiva. Es la forma de mantener los privilegios que tenían, se puede hacer solamente, ya carecen del control, cultural sobre otros pueblos, y empiezan a necesitar ejercer exclusivamente la fuerza. Una vez que ejercen la fuerza, esta limitación se empieza a romper, y las posibilidades de que terminemos en un desastre, en un mundo con la capacidad de destrucción que tienen las armas actuales, es muy, muy seria. Entonces, bueno, más o menos esto era el panorama que quería contarles de cómo yo veo que se está desarrollando el mundo, tenerlo como un marco interpretativo, y después a partir de ahí podemos analizar qué es lo que hace China, qué es lo que pasa en Medio Oriente, qué es lo que pasa en Europa Occidental, porque básicamente todo termina entrando dentro de este gran juego, y tampoco lo podemos tomar en forma tan taxativa, tan cerrada, porque esto no solo son lineamientos generales que después chocan con intereses particulares. Por ejemplo, si uno ve el caso de Medio Oriente, va a ver que tenemos esta lucha entre las potencias occidentales, globalistas, Trump que no sabe bien para qué lado arrancar, porque a veces son contradictorias las políticas que hacen, o tenemos, por ejemplo, los pueblos como los kurdos, que en algún momento estaban en contra de la OTAN y combatían a Turquía, y hoy terminan aliados con Estados Unidos en contra de Bashar al-Assad, porque tienen un proyecto diferente. O sea, hay muchos mecanismos locales que se entrecruzan. Entonces, una vez que uno tiene ese marco general, puede prestarle más atención al detalle y ver más o menos cómo en cada caso se va dando. Así que, bueno, gracias por su atención. Mientras me van acercando las preguntas, supongo que será por papel. Yo quería decir un par de cositas. Que para entender el mundo hay una complejidad política, económica, étnica, cultural, como bien señalaban los dos expositores, que para la región latinoamericana es muy complejo también cohabitar con el gran hegemón, con Estados Unidos. Y que lo que termina en el TIAR, ¿no? Tiene sus antecedentes también en la doctrina Monroe, en los congresos panamericanos, y la respuesta a esa doctrina Monroe, la doctrina Drago, porque así como en el 82 el TIAR no actuó frente a la guerra de Malvinas, tampoco lo hizo la doctrina Monroe cuando en el 1905 fuerzas europeas bloquearon el puerto de Venezuela, los puertos de Venezuela, por una deuda que tenían. Respecto a las agendas internacionales actuales, están marcadas sí por las agencias internacionales de cooperación, aquellas agencias de ayuda también, que en plena crisis de las deudas externas en América Latina se empiezan a crear las agencias europeas, como la Agencia de Cooperación Francesa, la española, la alemana, que terminan siendo brazos neocoloniales que llevan propuestas de desarrollo rural a las poblaciones del norte de África, por ejemplo, para evitar la inmigración hacia Europa. Europa, cada vez que entra en crisis, lo que hace es cerrar sus puertas y tiende a expulsar. Y para terminar, quiero traer un dato.
que durante todo el siglo XX, según las estadísticas de Rummel, todos los democidios, las guerras, guerra de los Balcanes, Primera, Segunda Guerra Mundial, las guerras en Medio Oriente, murieron 220 millones de personas en todo el planeta. A partir de la aplicación de los postulados del Consenso de Washington, por un informe de la FAO, murieron 550 millones de personas por hambrunas, enfermedades curables, inanición. O sea que el neoliberalismo es una ideología genocida. Las tres agendas importantes que tiene hoy el imperio en la región es la lucha, como bien lo señaló Telma, la lucha contra el narcotráfico, las políticas migratorias y la lucha contra el terrorismo internacional, que hoy se ve claramente en Medio Oriente. Hace unos días se difundió, un diario libanés difundió los Syria Leaks, los 5 o 6 puntos para dividir Siria, que un embajador del Reino Unido en Estados Unidos enviara a los 5 países que están trabajando en esa división, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Arabia Saudita y Jordania. Para poder actuar en esos territorios también es necesario tener ciertos aliados y traidores, ¿no? Así que bueno, damos lugar a las preguntas. General Lessa al tema de Lula. Justamente es un tema preocupante para toda América Latina, ¿no? Bueno, la verdad es que no sé bien qué decir en cuanto a, digamos que no tengo una información, quiero decir, que no sea la que es públicamente conocida. El otro día salió un artículo, un recuadro de opinión firmado por Emir Sader, que había acompañado a Lula durante toda la caravana, las 4 caravanas que está haciendo para lanzar su candidatura, y hay un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, que decía, el consenso de Curitiba está quebrado. El consenso de Curitiba es obviamente todo este arreglo con el Poder Judicial para encarcelar a Lula. Yo intenté comunicarme con Emir Sader para saber qué información, si tenía una información o si era digamos, si había algo concreto que se sabía o no. Esta declaración de este general a mí me dio, o sea, lo vinculé inmediatamente con esto, me dio a pensar que se sabía o que había un rumor o que había una certeza, no lo sé, de que efectivamente mañana es el día que se va a saber esto, que habría algún sobreentendido. Yo creo que nadie lo puede saber porque será el momento de la votación de los jueces cuando se sepa esto, pero habría alguna sospecha de que a Lula no lo llevarían preso, y esto obviamente es algo de gran importancia porque cambiaría todo lo que está sucediendo. Es claro, me parece que, como dice Marcelo, las fuerzas que se desatan, las fuerzas que están desatadas en Brasil, de hecho lo ha dicho Lula con mucha claridad, él dijo, no voltearon a Dilma para después que yo vaya a ser presidente. O sea, eso está claro. O sea, van a hacer lo imposible para que eso no suceda. De todas maneras, no sabemos nada. No sabemos si esto es posible o no. Hace un tiempo atrás también hubo una declaración golpista de otro general, en este momento no recuerdo quién, de esto estoy hablando ahora unos 6, 7 meses atrás, y yo ahí sí también consulté con gente en Brasil y le quitaron entidad, en el sentido de que era un general aislado, que era un grupo militar aislado, no se puede hablar de un movimiento en serio dentro de las Fuerzas Armadas. Pero la verdad que lo que yo le estoy diciendo es todo trascendido y cosas que sea así desilvanadas. Digamos, seriamente no lo sé, por supuesto que lo condeno, obviamente, pero
Bueno, creo que tenemos que ver mañana a ver qué pasa. No sé si vos, Marcelo, sabés algo más. No, yo lo que podía agregar a esto es que hay algo que, bueno, yo vengo de Brasil, llegué hace 2 días, y lo que se respiraba allá es que están en un callejón sin salida. Tanto por un lado como para el otro va a haber problemas. O sea, si a Lula le permiten seguir o si a Lula lo encarcelan, de todas formas sería un detonante para una reacción. Sí me llamó mucho la atención algo que comentaban allá, la posición de la Globo. Globo está a través sobre todo del Jornal Nacional, que es la Biblia allá, que todo el mundo mira a las 9 de la noche, creo que está a 9:30. Y ellos están teniendo una posición en contra del golpe y criticaron duramente la intervención en Río. Lo cual hace pensar que esto me inclinaría a lo que dice Telma, es más de alguien aislado, de algún grupo de fanáticos, pero que no contarían con un consenso. Creo que hoy el modelo que hasta ahora por lo menos va primando en América Latina no es el de golpe militar, creo que es una cosa más del pasado, creo que los mecanismos son mucho más sutiles. Lo que sí, perdón, me comentaste fue lo de Bolsonaro, que había... Bueno, lo de Bolsonaro, Sí. lo que se nota en la calle es que hay es muy raro. Pasa que el brasileño no piensa como nosotros. Ese es el primer tema. El brasileño tiene una forma de ver por ahí un poco distinta. Primero, los militares no están tan desprestigiados. Hay una sensación de necesidad de poner orden ante tanto caso de corrupción. Tengamos en cuenta que hace años que vienen las cadenas de televisión constantemente hablando de los casos de corrupción. Y claro, la gente está harta, los privilegios de los políticos son escandalosos muchas veces, cuando uno ve las votaciones son ridículas las cosas que dicen, entonces hay todo un descrédito de la clase política, tanto es así que empiezan a mirar con mucha simpatía a Bolsonaro. Bolsonaro es un exmilitar que no define económicamente qué es lo que quiere, nadie sabe, no ha dicho una sola palabra en Brasil sobre el tema, pero sí hace un discurso muy populista. Hay que meter preso a los ladrones, hay que matar a todo el mundo, prácticamente. O sea, hay que limpiar la sociedad. Y eso en un sector está calando. Y lo que me llamó mucho la atención es que uno hablaba con gente de la calle que le decía, no, yo voto a Lula, pero si no está Lula, bueno, por ahí lo votó Bolsonaro. Entonces, claro, ¿cómo es ese entendimiento? Bueno, pero es que la gente a veces no tiene ese racionalismo que uno pretende. Sí, gana un poco la no política, ¿no? Está ganando la no política. Bueno, es eso. Bolsonaro es eso, es que vuelvan los militares y mágicamente pongan orden. Hasta ni se ponían de acuerdo si en Río sirvió o no. Algunos me decían, no, es exactamente igual que lo que estaba pasando antes, y otros me decían, no, ahora hay un poco más de orden. Sí, ya te digo, muy dura la Globo contra eso. Vamos a las otras preguntas. El papel actual de Turquía, Erdogan, el eje Rusia, Irán, Turquía. Bueno, eso, yo creo que la única forma de entenderlo a Erdogan es saber que él tiene su propio proyecto. Creo que es un nostálgico del Imperio Otomano, él quiere volver a poner a Turquía en lo más alto y juega su papel. Su papel es en algún momento jugar con Occidente, en otros momentos con Oriente. Lo que pasa es que con Rusia. Pasa que hay un problema que creo que fue el punto de inflexión cuando se produce el golpe y el clérigo Fethullah Gülen estaba en Estados Unidos y obviamente no podés hacer eso de Estados Unidos sin tener el ok de la CIA. Entonces yo creo que a partir de eso Erdogan nunca volvió a confiar en Occidente. Creo que las experiencias anteriores de otros líderes que terminaron muertos, creo que es un gran incentivo para decir, no, tener cuidado con eso, porque saben que cuando cambie la correlación de fuerza va a rodar su cabeza. Y a Erdogan lo salva, o le informan sobre el golpe, aparentemente, los servicios iraníes. Entonces eso también explica todo este juego complejo. Iraníes y rusos son el respaldo de Erdogan, pero Turquía es el segundo ejército de la OTAN. Entonces la situación es muy voluble, muy cambiante. Pero yo creo que Erdogan hoy lentamente va a terminar girando hacia el eje ruso-iraní, porque
creo que no tiene retroceso. Europa estuvo más de 20 años rechazando el ingreso de Turquía, o sea, es como que no le han dado una salida digna. No sé si querés agregar algo más. No, lo mismo en el sentido de que juega su propio juego, que no está claro cuál es, sí de ser una potencia intermedia de peso, en ese sentido compite con Arabia Saudita también, que intenta lo mismo, ser una voz fuerte en esa región. De hecho, el involucramiento de Turquía en el caso de Siria es alto. Ahora, estos días, creo que hoy o mañana, se reunían justamente Erdogan, Putin y Rouhani, el de Irán, pensando un acuerdo de paz o negociaciones de paz en Siria, y por otro lado se sabe que tiene una intervención muy clara en los bordes justamente de Turquía y Siria, ¿no? O sea que... Claro, está el problema kurdo ahí. Claro, el problema, exactamente. Claro. Exactamente. Lo que pasa que, bueno... No, eso, simplemente eso, ese doble o triple juego que todavía no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Pero ese sí es histórico. Bueno, yo tengo entendido que tiene que ver con justamente la llegada de la necesidad de mano de obra, hizo que Alemania abriera las puertas a los turcos. Siempre fueron ciudadanos de segunda categoría, pero efectivamente, hay una importantísima colonia, o yo diría, parte de la ciudadanía que es turca-alemana, nacidos en Alemania, son alemanes, y esto ha sido siempre rechazado por Alemania y de alguna manera estigmatizado, ¿no? Esto es algo que Turquía señala fuertemente. Bueno, Alemania aprovechó también el conflicto sirio para recibir ingenieros, por ejemplo, y pagarles nada. Huían de Siria y tenían, sí, mano de obra calificada, aparte barata. Que venían con plata, además de eso. Claro, la moral de los europeos deja bastante que desear, ¿no? Creo que estamos con tiempo. Yo acá tengo los 6 puntos del Syria Leaks, que tiene que ver con esto, ¿no? Syria Leaks es un expediente del 11 de enero del 18. El Syria Leaks es un expediente del 11 de enero del 18 que lo publica el diario libanés Al-Akbar el 22 de enero del 18. Yo creo que se tomaron su tiempo para evaluar si la información era fidedigna. Al-Akbar es un diario de mucha influencia en el Líbano y en toda la región de Medio Oriente. Es un telegrama diplomático confidencial que envía Benjamin Norman, funcionario de la Embajada del Reino Unido en Estados Unidos. Ustedes conocen que la situación de Siria desde el 2011 es bastante crítica. Es un país que tiene 185.000 kilómetros cuadrados, 22 millones de habitantes, de los cuales 4 ya están fuera de Siria y 7-8 millones desplazados hacia el sur. Los 6 puntos del Syria Leaks que envían a través de este telegrama diplomático son evitar una salida política al conflicto de Siria, prolongar la guerra, utilizar a las Naciones Unidas para que ésta impida la retirada de Damasco de la Conferencia de Ginebra, romper el acuerdo Irán, Turquía y Rusia. El segundo punto es dividir a Siria en 2 por la línea del Éufrates, una zona noroeste y la otra suroeste. No están dispuestos a que que Bashar al-Assad tenga el control de toda Siria, de esa Siria unificada. Se remontan también a una idea de Obama de dividir a Siria en 3, la suní árabe, la suní chiita o alawita y la suní kurda, que limita justamente con parte de Irak y con el sur de Turquía. El tercer punto es persuadir a las Naciones Unidas para que acepte una nueva estructura política en Siria, establecer a las fuerzas democráticas de Siria integradas por turcos, kurdos y árabes. Ellos piensan en un tipo de alianza volátil que sea simplemente a los fines de dividir Siria, porque sabemos los conflictos que hay justamente entre turcos, kurdos y árabes.
buscar una mini autonomía de los yacimientos de petróleo y gas, justamente para la explotación de sus propias empresas. Para el armado de esta Fuerza Democrática de Siria, ya Trump tiene el apoyo de 550 millones de dólares que le aprobó el Congreso. Para entrenar a los yihadistas que van a operar en ese armado de esa fuerza. El cuarto punto es: rechazarán gobiernos de transición para que Assad se presente a elecciones, pero generarán las condiciones desfavorables para que no pueda ganar. Alguna similitud con América Latina es pura coincidencia. Desalojar a Irán de Siria, tarea que hoy le encomiendan a Mike Pompeo, que es el sucesor de Tillerson. Y el sexto punto, incitar a Turquía para generar una guerra contra Siria. Bueno, esto se descubrió, supongo que los acuerdos, la reunión de mañana entre Rouhani, Erdogan y Putin, seguramente se hablará de esto, porque a esta embestida va a haber que plantear otra estrategia. Lo que los diarios sirios está diciendo hoy que Rusia está buscando un canal que puede ser a través de sus puertos de Tartus, Latakia y Banias, que recorren las 190 y pico de kilómetros que tiene la costa siria, lograr ahí una salida para el trigo ruso y poder comercializarlo en Europa y en el norte de África. ¿Cuál es el futuro de una perspectiva multipolar en la región en términos geopolíticos, teniendo en cuenta la emergencia de gobiernos de derecha pro-globalista en Brasil, Argentina, y qué proyección poseen los BRICS en este nuevo escenario sudamericano? Los BRICS han quedado un poquito desactivados, creo. Después de la defección de Brasil, el freno que Dilma le puso a la Argentina para que entrara también en el BRICS, creo que pasaron un poco a segundo plano. Creo que hoy se busca más el desarrollo de otras organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái. Obviamente es difícil hacer futurología. Tanto Temer como Macri, como cabeza de esa oleada neoliberal, creo que están limitados en su capacidad de maniobra. Yo creo que son gobiernos coyunturales, no da para mucho esta experiencia. Vamos a ver cómo va a venir el juego. Yo algunas cosas sí tendría un poquito más de preocupación. Por ejemplo, hay una nota que publicó hace un tiempo Thierry Missan, no sé si la leyeron, que él hablaba de la balcanización de América Latina, o sea que el modelo de Siria o de Libia es el que se va a traer hacia América Latina, y que eso significa que tienen que saltar por el aire todos los estados. Él hacía una salvedad con Brasil, Argentina y México, pero esto es difícil de saberlo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que hay mucho juego de desinformación. Me quedé pensando en esto que hablaban, por ejemplo, de Siria, y positivamente yo no sé hasta dónde a Trump le sirve Siria y hasta dónde está metido. Si uno a veces cuando ve esta lucha que yo hablaba entre trumpistas y globalistas, Trump muchas veces tiene la espada de Damocles de un impeachment en cualquier momento, y la forma que él encuentra de solucionar esto es agitar un espantapájaro. En algún momento Corea, en otro momento China, en otro momento Rusia, siempre encuentra un enemigo. Si uno ve en lo concreto que ha hecho, salvo cuando tiró esos 20 y pico de Tomahawks en Siria, que no dieron extrañamente en el blanco, no se sabe bien qué pasó, si los interceptaron o si se perdieron, algo pasó porque no hicieron daño, y una de las cosas muy significativas era que no tenían cabezas penetrantes, se usó munición que prácticamente no dañó las pistas de aterrizaje, y ese fue el único antecedente serio. Se sabe también que ha frenado algo el apoyo que tenían los yihadistas, Daesh, que sí habían tenido una relación muy fluida con Hillary, y cuando ella era la responsable de todo ese área. Y estos grupos también tienen mucho apoyo de los británicos, así que obviamente de Israel, así que Israel, bueno, es público que los ha atendido en los hospitales a los heridos,
Así que, claro, es un poco complejo poder determinar bien exactamente qué es lo que te pasó. Yo creo que todas las informaciones hay que tomarlas con pinzas porque muchas veces se tiran sobre la mesa para ocasionar la reacción más primaria. Me dijeron esto, bueno, entonces esto es de otra forma. Y no, hay veces en realidad lo dijeron para que uno tome esa posición. Entonces yo no sé hasta dónde compraría a libro cerrado lo que está pasando. Hay que ir viendo y aparte yo creo que básicamente... ayer, si no me equivoco, fue Sputnik, el medio ruso, publicaba algo que yo ya había escuchado hace un tiempo atrás, que Rusia iba a la guerra si ganaba Hillary. O sea, si ganaba Trump no sabían qué podía pasar, pero si ganaba Hillary iban a la guerra seguro. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información, porque hay veces uno de buena fe compra algo que viene medio envenenado. Sí, yo, bueno, acuerdo por supuesto con Marcelo y además agregaría que es un proceso, ¿no? Por eso a veces es difícil para nosotros decir, pero bueno, hay algunos hechos que podemos tomar. Desde ya el mundo multipolar, yo pienso que el unipolarismo se acabó, no hay otro camino en este momento, indefectiblemente, que haya más de una potencia. No sé, por supuesto, si vamos hacia una multipolaridad, una bipolaridad, una tripolaridad o una división de, como se habló en algún momento también, del mundo en zonas que estarían, digamos, lideradas por una de las potencias principales. Lo que sí creo que para nuestra región, obviamente, la salida es la multipolaridad, pero una multipolaridad que tenga previamente una fuerte integración, algo que en este momento puntual no es posible. Yo confío en que son momentos históricos, o sea, no sé si es una expresión de deseo o no creo que sea extremadamente duradero este momento en donde gobiernos neoliberales antiguos, porque tanto las políticas de Temer como las políticas de Macri son políticas ya transitadas, que tienen el fracaso anunciado, no es como el caso de en la época de Menem, que no se sabía cómo terminaba esa película. Estas películas ya sabemos cómo se terminan. Yo le veo fecha de vencimiento, no necesariamente significa esto que no va a suceder un gobierno progresista. Creo que estamos realmente en una situación de pugna y de proceso. A veces yo digo como ejemplo que es un partido de fútbol en el momento 15, o sea, no sabemos realmente cómo va a terminar ese partido de fútbol cuando estamos en el momento 15 de primer tiempo. Lo que sí creo es que en este momento, justamente, primero, un hecho importante para señalar es que Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, cuando sacó su última doctrina de seguridad, dijo con claridad quiénes eran sus rivales, cosa que siempre trata de esconder. Esta vez dijo muy claramente: China y Rusia son nuestros enemigos. Eso ya es un tema para pensar el grado de peligrosidad que encuentran en esto. Y el segundo punto, creo que lamentablemente esa rivalidad puede ser de alguna manera algo que nos beneficie. Ahí yo entro en duda, porque al estar en el mismo continente de la potencia declinante, ciertamente vamos a sufrir las consecuencias de esa caída del imperio que cuando cae con mucha agresividad. Ese es un aspecto, digamos, pesimista o negativo. El otro que yo encuentro es si pudiéramos sobrepasar estos gobiernos entreguistas y neocolonizados que tenemos hoy día, se presenta un momento de expectativas. Por ejemplo, ustedes saben que en estos últimos días hubo una famosa guerra de aranceles, que todavía está en tránsito, ¿no? Estados Unidos decidió poner una cantidad de arancelamiento a X productos, entonces China toma, como suele suceder, medidas, represalias paralelas. Pero ¿cuál es la represalia que toma China? Es dejar de comprar productos vinculados a el agro, o sea, no me acuerdo si es soja o qué, que es exactamente la base electoral de Trump. O sea, le pega ahí exactamente donde perjudica a los que han votado a Trump. Es decir, estamos
y sería al mismo tiempo una buena noticia para nosotros porque vendemos justamente esa materia prima. Digo, estamos en un momento de pleno desarrollo del conflicto y de la historia, entonces es muy difícil saber cómo va a terminar. Creo que es un momento de oportunidades para nosotros, sí, claro, lamentablemente no con el tipo de gobiernos que tenemos, pero bueno, no durarán 400 años. Una cosita que agregar. Hay una cosa que me olvidé de agregar que me parece que es importante tener en cuenta a futuro, que es el tema del trabajo. Más estando en un lugar así debería haberlo tenido en cuenta antes, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos asistiendo y no nos damos cuenta a una revolución tecnológica, dentro de ello la inteligencia artificial, que está cambiando los parámetros conocidos hasta ahora. Yo no creo que esto sea como fue la revolución industrial. O sea, acá no es que se está reconvirtiendo los trabajos y se abandonan porque se automatiza algo y surgen trabajos que todavía no sabemos cuáles son. Que a veces yo escucho a algunos economistas y parece más una profesión de fe. Algo va a surgir que va a tapar esto. La realidad es que no surge, no hay profesiones que estén exentas. El 80% de los puestos de conducción de vehículos se van a destruir en menos de 10 años. Proyectos como Tencent o Amazon Go van a terminar con los cajeros, que es el primer puesto, por ejemplo, laboral en Estados Unidos. No hay profesión, periodista, escritor, arquitecto, abogado, lo que se les ocurra a profesores, ya toda la inteligencia artificial lo va a ir ocupando. Entonces lo que nos vamos a encontrar, y que esto sí asusta, son enormes excedentes de población sin trabajo. Poblaciones que van a desestabilizar los sistemas. Y si nosotros tendríamos gobiernos de otras características, estaríamos cerca del paraíso. Trabajaríamos 4 horas, 2 horas, 1 hora, una vez por semana. Y mucho ocio creativo. El problema es que a nosotros nos están hablando de que no podemos vivir tanto porque dice Lagarde que las jubilaciones no se pueden pagar. Nos dicen que el problema es que no trabajamos tanto como otros países y por eso no rinden, no somos competitivos. Bueno, preparémonos acá y en el mundo para algo muy pesado que se va a venir, o sea, guerras, epidemias, lo que se imaginen para disminuir el excedente poblacional, si no tomamos conciencia de este tema, si seguimos pensando que esto se va a resolver solo. Y eso creo que es un llamado sobre todo a los políticos y a los sindicatos a entender este proceso y empezar a ponerlo en el tope de la agenda. Porque se acabó el derecho de huelga. O sea, ¿vas a hacer huelga contra qué? Si no te necesitan más como trabajador. O sea, cambia la forma de cómo vemos el mundo. Bien. Esta pregunta. Bien, esta pregunta, al final hacemos un stand-up. 2-3 décadas máximo. No, con un poco de suerte lo llegamos a ver. Nosotros como somos desarrollados vamos a tener... Nosotros tenemos un poco más de aire, sí. Hay algunas proyecciones sobre China, ¿no? Que para el 2030 va a empezar a declinar por eso por crecimiento poblacional. Por el ¿no? envejecimiento se están achicando. Claro. Y uno de los objetivos de Putin cuando subió al gobierno fue aumentar la familia. Hizo todo un programa de desarrollo familiar para que tengan más hijos y logró revertir el proceso, pero no es fácil. Esto yo lo hablé con la gente de la India, por ejemplo, y ellos están sumamente preocupados porque ellos generan muchísimo trabajo para ocupar a la gente, no porque lo necesiten, porque tienen 1.000 millones, 1.300 millones de indios para... Bueno, pero ¿cuánto más? Porque llega un punto en que no importa que vos trabajes gratis, seguís siendo poco competitivo, la máquina lo hace mejor y más rápido. Entonces, por más que vos trabajes gratis, tampoco sirve. Tenemos un mundo estresado, tenemos falta de recursos, contaminación, y aparte hay declaraciones de tipos como, por ejemplo, Ted Turner, que dice que con 2.000 millones de personas viviríamos bárbaro. Entonces, si uno se dedica a googlearlo, están las declaraciones. Sí. Es que el problema yo creo que es... Sí. Vamos a continuar con las preguntas, después si nos queda un momentito hacemos el diálogo.
La pregunta va dirigida a Marcelo. Usted habló de una guerra de monedas, pero solo habló del dólar y el yuan. Sí. ¿Qué papel juega el euro en este marco? El euro creo que está condenado a la desaparición. Cada día se va hablando más de ese tema. De hecho, no se sabe cuánto más va a durar la Unión Europea. Las tensiones son muy grandes. El Brexit es un ejemplo nada más de lo que puede venir. Es incompatible el sur de Europa con el resto de Europa. Van a dos velocidades diferentes. Entonces, mucho futuro al euro no se le ve. O sea, sinceramente, lo más probable es que sea el primero en caer de todos. Creo que, como decía en algún momento, se puede hablar y empezar a ver también en este juego de las monedas también qué papel van a jugar las criptomonedas, que es algo que cuesta bastante entender, porque no es simple, y creo que fue brillante lo que hizo Venezuela al hacer una criptomoneda respaldada en un activo físico. Pero si es por el euro puntualmente, yo no le tendría mucha fe. Quedan 3 preguntas y después, si tenemos unos minutos, hacemos este diálogo. ¿Cómo se inscribe la puja de Trump y Corea del Norte en este contexto internacional? Bueno, Corea del Norte es claramente un socio de China. La verdad es que me pareció interesante la jugada de... Primero, creo que tenemos que esperar un poco a ver si efectivamente se produce este encuentro entre Estados Unidos y Corea del Norte. ¿Por qué digo esto? Porque en esa zona, tanto Japón como Corea del Sur son países fundamentales para Estados Unidos. De hecho, tienen muchas bases militares y son los socios necesarios para evitar que justamente lo que yo comentaba antes, de que su rival chino pueda realmente llegar a crecer como para hacer suficiente sombra y convertirse en la potencia hegemónica o lo iguale en potencia hegemónica mundial. O sea que ceder a una unificación, una potencial unificación de Corea del Sur y Corea del Norte, yo francamente creo que no va a llegar. Es como pensar un proceso de paz en Oriente Medio, digamos. Son situaciones donde Estados Unidos necesita que haya división y guerra para poder seguir estando ahí controlando este espacio que hoy es más importante que nunca. Si uno mira todas las movidas que hizo Estados Unidos hasta la fecha, es todo lo contrario. Mayor cantidad de tropas en Australia, mayor cantidad de ejercicios militares en la zona del mar de la China, etcétera. Es decir, todos los movimientos reales hablan en contrario de esta supuesta aproximación. Y yo creo que estuvo muy inteligente este encuentro, esta decisión de China de ser el primero que se encontraba con el líder de Corea del Norte, luego se va a reunir con Corea del Sur. Hay una disputa en donde Corea del Norte juega un papel interesante y, en mi opinión, totalmente aliada a China. O sea, ¿qué puede pasar? Yo creo que no se va a transformar demasiado la situación desde la perspectiva de Estados Unidos porque, en mi opinión, necesita seguir controlando y armando más aún esa zona, incluso generando conflictos en el mar de la China por estas islas que tienen que se disputan dos países, porque lo que necesita es controlar a China, controlar la salida y entrada de mercadería de China y, sobre todo, controlar el desarrollo naval de China. Sí, yo agregaría que el presidente surcoreano tiene una política muy diferente a la que tenía la presidenta anterior, a Park, y creo que eso es lo que un poco sacude el tema. Y si a alguno le interesa el tema puntual, si ven la cobertura que hizo Xinhua de la visita del presidente norcoreano a China, la forma en que lo recibió y la entidad que le dio China es para notar que realmente le está dando un enorme respaldo, no es una cosa... Pasa que para China es un tema vital, no puede permitir nunca que tenga Estados Unidos la base en su frontera, necesita una zona de seguridad que es Corea del Norte, así que me da la sensación que sí,
Corea del Norte no va a ceder, salvo que haya una guerra mundial. Así que tal vez se pueda avanzar en el tema de la reunificación, dependiendo de las condiciones internas de Estados Unidos. Depende si Trump se consolida y puede abandonar el papel de matón, porque si no, bueno, vamos a seguir en este empantanamiento y, como dice Telma, bueno, esto sirve para justificar la presencia militar. Bien. Nombrar a un ex CIA como Mike Pompeo, canciller, mientras en China Xi Jinping hace un plan a 20 años para el desarrollo y nunca arrasó a otro país. ¿Cómo congeniar esas ópticas tan distintas? Bueno, yo creo que, volvemos de vuelta a lo mismo. O sea, la lucha interna en los Estados Unidos es una cosa que va y viene. Entonces hay una pelea, no hay un grupo que predomina. Entonces hay un debate. Hay un hostigamiento entre ambos grupos, porque en realidad Trump no ha conseguido nunca tener el poder concreto, especialmente en los sectores de inteligencia. Los sectores de inteligencia más bien los tiene bastante en contra. Yo creo que la diferencia es que vemos, si uno lo toma más en perspectiva, vemos una nación, un gran imperio en decadencia, que es Estados Unidos, y un imperio en ascenso, que es China. Entonces refleja en los problemas internos en uno y la consolidación del otro. O sea, China hace planes a muy largo plazo y los cumple. Estados Unidos no logra mantenerse en lo que está y por eso, como decía, cuando hay una caída, y ha pasado en la historia con todos los imperios, termina pasando lo mismo. O sea, desde corrupción moral, política, económica, divisiones, peleas, todo eso es lo que es consecuencia de la falta de proyección. Cuando empieza a ver que esto no puede consolidarse más, bueno, empieza este tema que estamos viendo. Yo creo que eso es, casi diría que la mejor ejemplificación de hacia dónde va uno y hacia dónde va el otro. O sea, todo indica el ascenso de China es irrefrenable, la caída de Estados Unidos también. Lo único que puede cortar esto es una cuestión militar. Jugar a un tema militar es peligroso, si bien se puede llegar a hablar de un conflicto limitado sin la utilización de armas nucleares, es todo muy al filo, un error de cálculo y bueno, dejamos de preocuparnos. Bien, y la última dice, quisiera saber qué influencias conllevan las posibles victorias electorales de izquierdas, entre comillas, izquierdas, de México y Colombia. Supongo que se refiere a la influencia en América Latina. Bueno, está bien de poner entre comillas, pero me imagino que se refieren a López Obrador y a a Gustavo Petro en Colombia. En ese sentido creo que va a ser complejo la posibilidad de que estos candidatos realmente desarrollen y crezcan y puedan libremente jugar un juego democrático. El caso concretamente de Colombia, yo nombré la importancia que tenía Colombia para Estados Unidos, esto sigue siendo muy evidente. Ustedes saben todo lo que sucedió con Petro, casi anunció lo que le iba a pasar después a Lula. El ir a, no recuerdo en este momento qué localidad, hacer una campaña proselitista y fue baleado, se intentó matarlo, porque cuando uno ve las fotos donde pegaron las balas de la ventanilla fue para matar al candidato, o sea, no fue una intimidación. Por eso, en ese sentido, soy bastante escéptica. No creo que realmente, no digo que lo vayan a matar, pero creo que va a haber tantos obstáculos que tengo la impresión de que va a ser muy difícil y si llegara a ganar va a ser un gobierno con enormes dificultades como para realmente poder gobernar, que gobierne la izquierda en Colombia. Lo mismo me parece en México. Sí, en México. En México, por lo que tengo entendido, las encuestas dan realmente muy bien para López Obrador, incluso algunas con más o menos diferencia con respecto al segundo,
Pero otra vez, en ese sentido, yo soy muy escéptica en cómo se comporta la democracia en estos países, ¿no? Que además son los países más violentos, los países más penetrados por Estados Unidos, porque, bueno, ha habido en México famosos cómo ganó Salinas de Gortari la elección. No hubo un apagón y después del apagón iba ganando Salinas de Gortari cuando antes iba perdiendo. Es famosa la manera en que por 2 veces López Obrador perdió la elección con un fraude casi abierto. Entonces, con esos antecedentes, ojalá que no pase esta vez, pero con esos antecedentes yo soy bastante escéptica de que siquiera puedan llegar estos candidatos a la presidencia. De hecho, si mal no recuerdo, no recuerdo qué funcionario de Estados Unidos lo dijo, creo que fue Kelly, con toda claridad: no vamos a permitir que López Obrador llegue a la presidencia de México. Lo dijeron así con todas las letras. En ese sentido, me parece que no va a suceder. En caso de que sucediera, por supuesto, sería muy bienvenido y sería realmente un hecho muy significativo, como lo sería si Lula pudiera presentarse a la elección y ganarla, que la gana de seguro. Digamos, serían realmente un cambio sustancial para nuestra región. La banca privada de México hizo un comunicado de que ya es irreversible la victoria de Obrador. La banca privada. Yo creo que fue Cristina, ¿no?, que hace poco dijo en un momento que, a pesar de tener el 54% de los votos, haber ganado la elección y que tener el control de ambas cámaras, no tenía más del 25% del poder real. Yo creo que, claro, tenemos que empezar a verlo eso. Las elecciones son una herramienta muy limitada. No alcanza solo con ganar las elecciones para gobernar. Lo hemos visto, hay muchísimos recursos: la prensa, la justicia, el boicot económico. Son muchas las formas que tienen de trabar los procesos, y todo lo que se avanza en 10 años con muchísimo esfuerzo se tira por la borda en 6 meses con un par de decretos. Entonces, claro, insisto en lo mismo: veamos la proyección final, veamos todo el cuadro, no nos quedemos solo con el fotograma de la película. O sea, acá el proceso democrático está bien, es bárbaro, es alentador, pero si pensamos que solamente de esta manera va a cambiar, es muy difícil. O sea, es como que nos dejan jugar a la democracia siempre y cuando no toquemos las cosas importantes. ¿Vos tenías algo? ¿No? Sí. No, era una pregunta sobre lo que dijo la cultura del mar y la cultura de la tierra. Sí. 2 minutitos. No, creo que se quería... 2 minutos. Quería saber dónde encontrar ese análisis cultural que usted habló de la cultura del mar y la cultura de la tierra. Que ahora me acuerde, por ejemplo, Alexander Dugin habla de ese tema. ¿Quién? Alexander Dugin. Estuvo acá hace un par de veces, estuvo a fin del año pasado, es un asesor de Putin, un personaje controvertido ruso. Pero bueno, no es el único. Cuando uno busca material sobre Mackinder, va a encontrar esas descripciones. Hay veces son sectores que por ahí, o en Occidente no son muy conocidos, son tomados en Occidente mismo por grupos minoritarios, entonces por ahí no llegan a la cuestión más masiva. Pero yo creo que en general, buscando en los medios rusos, aparece mucha información sobre eso. Bueno, es clave, hoy es eso lo que se pelea. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Marcelo Ramírez y a Telma Luzani, y los esperamos el martes próximo a las 18 horas por el mismo canal.